Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte. Querido Jaime, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y tú, David? Bien, gracias a Dios. Oye, Jaime, a ver, déjame empezar con un tema. Tú eres una de las personas que más le saben a la regulación del sistema financiero. Lo que aprueban hoy comisiones en el Senado sobre la ley de Banco de México, ¿cómo lo ves? Fíjate que no la he leído, David, vi lo que contestó el Banco de México. Me parece que es un tema súper delicado. Uno de los problemas más grandes que teníamos en la comisión era precisamente el tema de los dólares en el sistema financiero y el tema de los centros cambiarios que no regula la comisión, salvo por el tema del lavado de dinero. Y la verdad es que me parece que es un tema muy importante, muy delicado y que debemos de trabajar con él. No estoy seguro, David, sobre lo que dice la iniciativa. No he tenido La oportunidad iniciativa de leerla. básicamente dice que si poco más, poco menos, que si el dinero llega, que Banco de México tiene que quedarse con los dólares de aquellos intermediarios que no tengan corresponsal en Estados Unidos y que se convierte en el responsable de garantizar que sea dinero limpio. Lo que te lleva a que si en algún momento algo no es limpio o llegó de un centro cambiario, por ejemplo, pues en el extremo la unidad de inteligencia financiera podría congelar las reservas internacionales. Porque es la cuenta. No, es que es la cuenta de cheques donde ¿Dónde se ponen los dólares en efectivo? En las reservas. Fíjate que es un, híjole, que ojalá y no sea así como dices que vaya No, a es que pasar es así. la Y ve iniciativa. ve la respuesta de Banco de México. Sí, pero es un tema súper delicado. La verdad es que no tiene que ser el Banco de México el último responsable de cómo se bancarizan esos dólares. Lo que sí te voy a decir es que tenemos un problema, porque lo que sí leí del Banco de México es que los bancos son los responsables o podrían ser los responsables de recibir los dólares. El problema es que los bancos tampoco lo hacen porque prefieren no administrar el riesgo, que era mi discusión con ellos, y entonces no reciben los dólares. Y entonces, ¿qué es lo que tienes, David? Bueno, es que a ti Tienes te tocó muchos todo centros el tema de cambiarios. HSBC. Pues sí, pero todo lo que tienes es que tienes muchos centros cambiarios donde sí se reciben los dólares, donde sí se cambian los dólares. ¿Y sabes cómo se exportaban esos dólares de Estados Unidos? En camionetas, en camiones, en maletas a través de la frontera de Estados Unidos. Y entonces, pues ahí sí se pierde cualquier rastreo. Entonces, yo lo que siempre he pensado es, mejor los rastreamos, mejor los identificamos bien en el sistema financiero, no necesariamente a través del Banco de México, y entonces sabemos para dónde y cómo llegan los dólares. Pero no hace ningún sentido y no lo hace ningún banco central en el mundo ser el último responsable. Eso sí me parece un despropósito. Es que ese es el corazón de la iniciativa. Ahora sí, ¿de qué me querías platicar, amigo? Y al auditorio. No, pues te quería platicar de algo que también está hoy en las redes sociales, sobre cómo ha cambiado. No sé si viste un tuit que mandó Julio Santaella en relación con información de cómo ha cambiado la estructura de la economía en el país pues a raíz del tema del COVID, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces, pues tú tienes el PIB, el 100% del PIB, y tienes una estructura antes del COVID y después del COVID. Bueno, el tema es que a raíz de esto me puse a leer algunas cosas y hay algunos documentos importantes, en particular uno que se llama La dinámica actual del empleo en México y los efectos a través de esos del COVID, y pone tres escenarios importantes. Te voy a decir para no quitarte mucho tiempo, David. El tercero, donde hacen tres escenarios. Entonces, el primero es en ausencia del COVID, como si todo pasara igual. El segundo, sin crecimiento de la economía de México y el COVID. Y el tercero es con crecimiento y el COVID. Lo que te puedo decir, David, es que en caso de que no haya un crecimiento en la economía, sí se va a mover la economía informal a mayores tecnologías, a mayor uso de las tecnologías de sistemas, etcétera, pero a un mayor precio para los trabajadores.
es importantísimo, de acuerdo a esta conclusión, pues que la nueva normalidad, como todo el mundo ahora le llama, que esa nueva normalidad no sea en el desempleo y en la informalidad, David. Porque si se adoptan las nuevas tecnologías de la información en la informalidad, va a ser muy difícil sacarlas porque van a ser muy eficientes, pero no necesariamente los empleos van a ser bien remunerados y vamos a quedar en el peor de los mundos. Lo que te quiero decir, David, es que si vamos a crecer, vamos a tener que crecer, o lo deseable es que crezcamos en la formalidad, que crezcamos con los apoyos necesarios para que la adopción de las nuevas tecnologías, de la tecnología de la información, sea en el empleo formal. Porque si no, David, vamos a tener un problema grande de subempleo, de subingresos, y no va a ser muy difícil sacarlos de ahí por la eficiencia que van a tener pues, las personas y las empresas en la informalidad. Los primeros indicios de la recuperación es que está creciendo la informalidad. Que sí, de los 12 millones ya se recuperaron Sí. casi 10. Sí, pero el número de informales ha crecido sustancialmente. Y Ha ese creo que crecido es el problema de fondo. sustancialmente y ese es el problema de fondo, David, porque además están haciendo muy eficientes y están adoptando estas nuevas tecnologías. Entonces, en este buen paper, por lo menos que es un inicio de lo que se podría dar hacia adelante, en la revista Panorama Económico, de dos personas que yo no tengo el gusto de conocer, de apellido Huesca y Calderón, pues hacen estos dos modelos donde sacan estos tres escenarios y desafortunadamente el peor escenario es que el desempleo, pues sí pasa, se reduce de forma sustancial en, digamos, en los 3 o 4 siguientes años, pero como lo medimos en México, en la parte del empleo que no necesariamente está institucionalizado, donde se adoptan las tecnologías de la información de la forma más rápida, porque lo usan para las ventas, lo usan para diseminar información, lo usan de diferentes formas y eso lo que hace en donde la economía no necesariamente es formal es que el pago al empleo, la remuneración al empleo, pues es mucho más baja que en una economía de mayor desempleo, pero con una mayor retribución a la mano calificada. Me parece que vamos en una trayectoria, por lo que ahorita comentabas, David, en una trayectoria no adecuada, donde el empleo ha crecido de forma desigual y de forma más importante en la parte pues, informal de la economía, y eso corregirlo en el mediano plazo es bien complicado, David. Lo hemos vivido en otras partes de nuestra historia. Sí, sin lugar a dudas. Querido Jaime, te agradezco muchísimo. Hasta David, luego, un que te vaya muy abrazo, que estés bien. muy bien, buen fin de semana.